Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Les doy un momentito. Yo estaré dando lectura a través de la Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, sígame con su vista, con su entendimiento. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Inclinemos nuestro rostro. Padre, nos disponemos en esta tarde, en este día, a escudriñar su palabra. Le rogamos de su dirección la ayuda de su Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento, y a mí que me dé la facilidad de palabras para proclamar su palabra fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta enseñanza en esta tarde es la disciplina bíblica en la iglesia. Ya de entrada no nos va a gustar el título, ¿verdad? La disciplina bíblica en la iglesia. Continuamos en nuestra serie en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta también llamada carta pastoral por su contenido doctrinal. Hoy nos encontramos en el penúltimo capítulo de dicha carta. Hemos pasado ya varios meses, y si usted recordará, comenzamos en enero. Ya vamos por septiembre y aún estamos en el capítulo 5. Claro que no lo hemos llevado consecutivamente semana tras semana, pero sí mensualmente hemos dado enseñanzas expositivas de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy nos encontramos en este penúltimo capítulo de dicha carta, y enseñando de una manera amplia y clara las instrucciones dadas a un joven pastor llamado Timoteo. Nadie de aquí se llama Timoteo, ¿verdad? Pero es un buen nombre para ponerle a nuestros hijos. Aunque Timoteo era joven de edad relativamente, Pablo le recuerda que es Dios quien lo ha llamado y que su juventud no es un obstáculo para servir como pastor y líder de la iglesia en Éfeso. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice a Timoteo: esta comisión te confío, te encargo, te encomiendo, hijo Timoteo. Le llama con mucho amor, hijo Timoteo. Pero después le dice: para que pelees la buena batalla. Capítulo 2, versículo 14, Pablo le dice el por qué es importante para Pablo escribirle a Timoteo esta carta. Capítulo 2, versículo 14, te escribo estas cosas para que sepas, para que tengas el conocimiento, para que sepas cómo debe conducirse, cómo debe uno caminar, cómo debe uno andar, uno en la casa de Dios. No es cualquier lugar, es la casa de Dios. Y después explica qué es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la iglesia, esa es usted y yo. Somos la casa del Dios vivo. Qué palabras de gran peso y responsabilidad para el joven pastor Timoteo. Siempre es bueno recibir palabras más hacia un pastor, palabras de otro pastor que ha caminado por el mismo sendero, ha pasado por adversidad, ha pasado por problemas, y es bueno siempre recibir una llamada, un texto de otro ministro. El día de ayer me levanté y de pronto llega un mensaje a mi celular.
de un pastor que regularmente me tiene en oración. Por providencia de Dios, no sé cómo aparecí en su lista de pastores. Le digo, hermano, yo no soy pastor. Enseño. Dice, no importa. Dice, Dios me pasó tu teléfono, no sé cómo. Dice, pero así que aquí te voy a dejar. Dice. Ya lleva tiempo el hermano, años, 2 años mínimo, que regularmente recibo sus textos. Y este texto decía de esta manera: hermano, aprecio mucho tu ministerio, estoy orando por ti, por tu familia y la iglesia. Eso da ánimo. No estamos solos. Y el pastor necesita escuchar ese tipo de palabras. Cuán grato es para un pastor recibir palabras de consuelo, palabras de ánimo y aún de exhortación de parte de otro pastor que ha caminado por el mismo sendero, muchas veces de soledad. Por otro lado, qué privilegio y bendición es para la iglesia estar bajo el cuidado de un pastor que es fiel a su llamado y fiel a la palabra de Dios. Pastores hay muchos pastores, pero pastores fieles, pocos. Y nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos un pastor que con su ejemplo nos ha dirigido, nos ha exhortado, nos ha llamado la atención, usando la palabra y buscando las palabras más humildes para llamarnos la atención. Yo doy gracias a Dios por el pastor. Y en verdad somos privilegiados. Pablo en esta carta se ha tomado el tiempo para explicarle a Timoteo la importancia que la doctrina ocupa dentro de la iglesia, la necesidad de la oración en la iglesia local, la función y responsabilidad del hombre y la mujer en el culto público, los requisitos para todos aquellos que deseen servir en la iglesia como ancianos o diáconos. Necesitan requisitos, ser fieles, desear buscar a Dios, aprender. Hay requisitos, porque esta es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esto también incluye no solo a los líderes, no solo a los ancianos, pero estos requisitos también incluye a todos los que de una u otra manera participan en el culto público. El ujier, el que recibe a la gente, el que está quizás con los instrumentos, el que es parte de la alabanza. Todos estos requisitos es parte y aplica a ellos. Todos los temas, todos estos temas que Pablo ha tocado tienen que ver con el andar del creyente. Cómo debe el creyente caminar, cómo debe vivir. Tiene que ver con la vida espiritual del creyente. La vida del creyente debe traer gloria y honra a Dios, no vergüenza, pero debe traer gloria y honra a nuestro Dios. Una de las responsabilidades de un pastor, como ya lo sabemos, es instruir, es enseñar, es cultivar, formar, perfeccionar a los creyentes hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice Efesios 4:13. Hay otra responsabilidad para los pastores y ancianos de la iglesia en la cual Pablo va a tocar en el capítulo 5 y 6. Tiene que ver con la relación con las personas de la iglesia. La relación que el pastor, la relación que el líder debe tener con la iglesia. Hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Y Pablo va a tener que decir a Timoteo y a nosotros la manera de cómo los líderes
deben dirigirse a la congregación y cómo la congregación debe recibir también dicha exhortación. Vemos a 7 grupos en los capítulos 5 y 6, se los menciono rápidamente. A los ancianos y jóvenes, capítulos 5, 1 y 2. A las viudas, capítulos 5, 3 al 16. A los ancianos, líderes de la iglesia, capítulos 5, 17 al 25. A los siervos, en el contexto a los esclavos, capítulos 6, versículos 1 y 2. A los que causan problemas doctrinales, los que son problemáticos en la iglesia, los quejumbrosos, capítulos 6, 3 al 5. A los ricos, capítulos 6, 6 al 19. A los educados, aquellos que tienen un título universitario, capítulos 6, 20 al 21. Y aquellos que creen saber. Hay una manera que Pablo va a enseñar a Timoteo cómo debe tratar el anciano pastor a su congregación. Esta segunda parte que vemos en estos últimos capítulos tiene que ver con la relación correcta al tratar la necesidad dentro de la iglesia, la cual incluye la palabra que no nos gusta escuchar y que en nuestros días está en peligro de extinción, y es la palabra disciplina. La disciplina en la iglesia. Aunque la iglesia es espiritual, también es terrenal, está en la tierra. Todavía no estamos en el cielo. Nos encontramos todavía aquí en esta tierra. Está formada por personas de carne y hueso, con virtudes y defectos, con deseos y ambiciones, a las cuales es necesario guiarles, animarles muchas veces, pero también corregirles en otra ocasión. En muchas ocasiones es necesario llamarles la atención. La disciplina es algo que en nuestra actualidad brilla por su ausencia, no solo en las iglesias, sino también se ha perdido dentro del seno familiar. Muchos creyentes prefieren salirse de la iglesia cuando son confrontados con su pecado, porque no desean ser disciplinados. Y andan brincando de una iglesia a otra. No me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? No me siento bien. ¿Pero por qué no te sientes bien? ¿No será que porque le dieron a la llaga de tu corazón? Rehusar la disciplina es una señal de inmadurez. Rehusar la disciplina es una señal de inmadurez. El tiempo que una persona lleva en una iglesia no significa que es un creyente maduro. No es el tiempo sentado en una iglesia. Escuche esto. Estar en una iglesia bíblica tampoco es evidencia de madurez. Sí lleva ventaja, pero no es una evidencia de madurez. La madurez solo se obtiene cuando nos sometemos a la palabra de Dios en obediencia. Solo en ese momento comenzamos a crecer. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios en obediencia. Por otro lado, es verdad que muchos pastores no usan la disciplina porque ellos mismos no han aprendido la manera correcta de hacerlo. Hay muchos que piensan que la disciplina es cortar cabezas. Y empiezan a hacer un cortadero de cabezas, corren a la gente. Esa no es la disciplina bíblica. No se mira así en la escritura y no es así. La iglesia está formada por creyentes de todas las edades. Mire a su alrededor. Aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí hay adultos, aquí hay ancianos. La iglesia espiritual está formada
por diferentes edades, jóvenes, adultos y ancianos. En la iglesia se encuentran representadas todas las etapas de la vida humana, cada una con sus respectivas características y necesidades. La necesidad de un anciano no es la misma necesidad de un joven. La necesidad de un varón no es la misma necesidad de la mujer. Y el pastor debe tratar, el líder debe tratar, el ministro debe tratar con cada una de ellas. La meta de todo pastor es guiar a la iglesia hacia la madurez espiritual de una manera saludable y fructífera. Tiene que haber frutos en los creyentes. Se oye bonito, ¿verdad? Se oye muy bonito y todos deseamos que sea así. Pero déjenme decirle que no es una tarea para nada fácil. No es fácil. Requiere de una dependencia total del Espíritu Santo y usando las Escrituras de una manera correcta y eficaz. Requiere tiempo. Requiere conocer las Escrituras, pasar tiempo, quemarse las pestañas, como decimos. Míreme a mí. No se crea. Pero requiere tiempo, requiere esfuerzo, dedicación. Segunda Timoteo dice, 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y toda buena obra es toda. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar, todo. Segunda Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todos nos vamos a presentar delante de Dios, pero procura, Timoteo, presentarte aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tratar con personas de diferentes caracteres, temperamentos, trasfondos culturales y familias no es para nada fácil. No es fácil. Y a todo eso añádale los tres enemigos que el creyente tiene: la carne, el mundo y Satanás. No es fácil. Con todo eso, la responsabilidad de exhortar a los miembros que se encuentran en pecado debe hacerse de una manera correcta, lleno de amor, pero con autoridad. Lleno de amor, pero con autoridad. Capítulo 5, 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A las más jóvenes como hermanas. Perdón, a los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres. A las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Las palabras que debemos resaltar en nuestro pasaje son las siguientes: como a padre, como a madres, como a hermanos, como a hermanas. Se debe exhortar, se debe disciplinar, pero la forma correcta es la manera en que la familia cristiana debe vivir acorde a la palabra de Dios. Pablo está usando el ejemplo de la familia para explicar el tema de la disciplina y la exhortación en los miembros de la iglesia local. Una familia, como lo muestra las Escrituras, formada por padre, escuche, una familia formada por padre, madre, hijos varones, si hay hijas. Eso es una familia, hombre y mujer,
¿Por qué tenemos que aclarar esto? Porque en nuestros días es importante aclarar qué es una familia. La familia está formada por el padre, por una madre, hombre y mujer, y los hijos. La familia es la base de la sociedad. La familia puede existir sin la sociedad, pero la sociedad no puede existir sin la familia. He ahí la importancia de la familia dentro de la sociedad. Pablo toma la familia como base principal para enseñarnos la manera bíblica al momento de disciplinar, de exhortar a los miembros de la iglesia. Pablo entendía, Timoteo entendía el núcleo familiar. En la cultura judía, la familia era un lugar muy sagrado, muy respetable. No como en nuestros días. Se está perdiendo. Y si usted y yo no mostramos cómo debe ser la familia, nuestra próxima generación va a sufrir más de lo que estamos sufriendo nosotros. Una verdadera familia, una enseñanza que señala este breve pasaje, es la figura de la iglesia como una familia espiritual. La iglesia es una familia espiritual. Hay un Padre, Dios, un hermano mayor, Jesucristo, y hermanos. Una verdadera familia no dudará en confrontar al miembro que cae en desobediencia o en alguna conducta incorrecta. La disciplina nunca es algo agradable y no es fácil, pero en todo caso debe ser un acto nacido de amor, de mucho amor, que busca el beneficio de la persona a quien se le aplica. Debe estar empapado de amor, buscando el beneficio para la persona a quien se le está exhortando, disciplinando, llamándole la atención. No reprendas con dureza. En primer lugar, la exhortación es hacia los ancianos. Este núcleo familiar donde hay alguien de cabeza. No reprendas con dureza al anciano. En este pasaje la palabra anciano se está refiriendo a las personas de la tercera edad, como nosotros le decimos. Ancianos adultos. El versículo comienza con una advertencia negativa de precaución hacia Timoteo y hacia nosotros. No reprendas. La palabra que se traduce como reprender es la palabra epipleso, que significa literalmente golpear o herir. Si nosotros tradujéramos literalmente este versículo, diríamos: no golpees, no hieras literalmente al anciano. Lógicamente, Pablo no está tomando este contexto de la palabra literalmente, pero está haciendo un énfasis que al momento de exhortar al anciano no se use palabras bruscas, palabras que golpeen su corazón, que le dañen, palabras que denigren, palabras que ofendan el corazón del anciano. Los cristianos deben actuar de manera diferente. Siempre deben actuar en amor, buscando la reconciliación. El anciano en la cultura judía era una persona de mucha estima y de gran respeto. Llegar a una edad adulta era una gran bendición. Tener en el hogar una persona anciana era de mucha bendición. Mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te pondrás en pie. Escuche, delante de las canas te pondrás en pie. Tienes que reverenciar, tienes que honrar, tienes que respetar. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. El respeto hacia los ancianos es una evidencia de que amamos a Dios.
Y dice, yo soy el Señor, firmado. Yo soy el Señor. Respetar y honrar a los ancianos es un mandamiento dado por Dios. No es un mandamiento de hombres. Es un mandamiento dado por Dios. Así es como una familia cristiana debe verse el día de hoy. El hogar cristiano debe haber respeto hacia las personas mayores. Pero hoy en día escuchamos que el padre es, no, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Somos amigos. No, hay una línea. Yo soy tu padre. Yo tengo la responsabilidad de criarte, de corregirte. Tú tienes la responsabilidad de obedecer. El pecado se debe corregir en los miembros de la iglesia, incluyendo a las personas mayores. La edad no debe ser un impedimento para un pastor joven al momento de tratar con el pecado con los miembros de la congregación. Pero sí debe tener mucho cuidado de no tomar una actitud de prepotencia al momento de exhortar. Primera de Pedro 5:5 nos dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, y escuche, todos revestidos de humildad. Todos, no solo los jóvenes, no solo los ancianos, pero todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es el eslabón que une la diferencia de edades entre el cuerpo de Cristo. La edad no debe ser un impedimento para señalar el pecado, pero la humildad es el eslabón que une la diferencia de edades. En vez de tratar duramente a los que necesitan corrección, la Escritura manda a amonestar como si fuera un miembro de nuestra propia familia. Pablo en este versículo conserva un hermoso equilibrio. Por una parte, no quiere que Timoteo pase por alto a la gente de edad, permitiéndole seguir con sus pecados. Si está viendo un pecado, Timoteo, no pases por alto. Tienes que amonestarlo, tienes que llamarle la atención, pero cuando lo hagas, llega a él como si fuera tu padre. La amonestación bíblica es una exhortación empapada de humildad, de amor y de ternura. Mire, en este contexto, ¿quién de nosotros no nos gustaría ser amonestados de parte de una persona que está empapado de humildad, empapado de amor, empapado de ternura? La comunidad cristiana es una familia, es la más gloriosa de las familias. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:50. El que hace la voluntad de mi Padre. Sino más bien, exhórtalo como a padre. Timoteo, exhórtalo como a padre, a las ancianas como a madres. La manera correcta de tratar a los ancianos que están en pecado es exhortándolos como si fuera su mismo padre o su misma madre. Esta figura de respeto hacia los padres es algo que en nuestros días está en peligro de extinción, pero no debe ser así en la familia cristiana. El padre es la cabeza del hogar, por tanto Dios manda a honrarlos y respetarlos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Y esto es para todos, jóvenes y adultos, que aún tenemos a nuestros padres con vida. Si nosotros como adultos honramos a nuestros padres, nuestros hijos nos honrarán, porque verán un ejemplo en nosotros.
La idea en el pasaje es que al dirigirse a un anciano no debería tener la actitud arrogante que hiciera levantarles la voz, ni faltarles el respeto o enojarse con ellos. Esto no quiere decir que no se les debe disciplinar si se encuentra en pecado. El pecado siempre debe ser corregido y en el caso de los ancianos se les debe exhortar, animar con afecto, como si fuera su propio padre. Además, la idea del verso, exhortar o amonestar, es la palabra paracleto. Y muchos hemos escuchado esa palabra referente al Espíritu Santo, pero es la misma palabra que usa aquí Pablo. Y tiene el sentido de llamar aparte. Esto indica que ha de evitar poner en vergüenza o destruir la dignidad de la persona anciana. Si hay pecado y se debe exhortar, tiene que llamarlo aparte, como a su padre. Nadie expondría a su padre ante la sociedad, ante el cuerpo de Cristo, si está fallando. Esta es la misma intención, llamarlo aparte. A las ancianas como a madres. Al mencionar que debe tratarlos como padres, es evidente que la imagen es la de un hijo, que aunque se viera en la necesidad de llamarle la atención a sus mayores, lo haría con humildad y trataría a sus padres con el mayor tacto y delicadeza. Como les vuelvo a mencionar, en nuestros días esto no se mira. Hoy en día los hijos golpean a los padres. Muchos hijos mandan a trabajar a los padres mientras ellos se quedan en casa. No debe ser así, no es correcto. Y como creyentes no debemos ser así. Pasa Pablo a dirigirse a los jóvenes como a hermanos. Cuando pensamos en jóvenes y miramos a la familia en la actualidad, seguramente no vemos un amor entre hermanos. Yo no sé usted, pero no se mira en la sociedad un amor entre hermanos en el contexto familiar. Muchas veces se toma al joven como inmaduro, como hasta un lado, y entre ellos se tratan como si fueran desconocidos o enemigos. Pero en la cultura judía no era así. Por eso tenemos que entender que Pablo sí lo entendía, Timoteo sí lo entendía, y nosotros debemos entenderlo porque ese es la familia en Cristo. Una familia donde el amor une al padre, al hijo, a la madre, a la hija. Y ha habido en la historia del mundo jóvenes muy exitosos, muy brillantes. Por ejemplo, Ida B. Wells luchó contra la segregación, contra el racismo a la edad de 27 años de edad. Lawrence Bragg ganó el premio Nobel a los 25 años. William Pitt, el joven que se convirtió en primer ministro de Inglaterra a los 24 años de edad. Blaise Pascal desarrolló una calculadora a la edad de 19 años. Jóvenes, brillantes. Y Pablo le dice a Timoteo, tú debes tratar a los más jóvenes como si fueran tus propios hermanos. En la Biblia tenemos ejemplos de jóvenes. Tenemos a José, un ejemplo de humildad y de pureza. Tenemos a David, el joven despreciado, pero escogido por Dios. Tenemos a Daniel, un joven con convicciones firmes. La frase a los jóvenes como a hermanos, esto apunta de nuevo al sentido de que la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Pero temo
que ese saludo de hermanos se ha vuelto muy ligero, muy común. Cuando nos saludamos, ¿cómo estás, hermano? Solamente estamos hablando hacia una palabra, pero no le damos el sentido, el peso que debe tener. ¿Cómo estás, mi hermano? Debe ser, hermano, me preocupas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás pasando por luchas, por pruebas? Y no simplemente, ¿cómo estás, hermano? Y vamos al siguiente. Debe existir un trato de igualdad y un espíritu de comunión entre todos, entre toda la iglesia, en la familia espiritual. Y esto significa que cuando se tenga que confrontar con el pecado o los errores hacia los jóvenes, se debe evitar a toda costa mostrar una actitud de superioridad o autoritarismo. No podemos llamarle la atención a un joven simplemente porque es más joven y yo soy adulto de una manera irrespetuosa. No debe ser así. Somos hermanos. En la iglesia no se debe tener grados, rangos o clases sociales entre los miembros. Antes bien debe ser una comunidad llena de amor, donde las relaciones se rijan por la humildad y la consideración mutua, el uno al otro. Levítico 19:17 nos dice lo siguiente: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Mira dónde va, en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Lucas 17:3. Tened cuidado, tened mucho cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Estos versículos apelan mucho al cuidado del corazón al momento de exhortar, del que está dando la exhortación como del que está recibiendo la exhortación. En ningún momento se está prohibiendo el acto de corregir. Y Pablo quiere que Timoteo entienda, tú debes corregir, es tu llamado, es tu responsabilidad, pero debes de hacerlo de una manera correcta. No debes pasar por alto el pecado, la corrección, la disciplina dentro de la iglesia. El pecado siempre debe ser corregido en el hombre como en la mujer, en el anciano como en la jovencita. El apóstol Pablo hace una clara distinción en el trato que debe darse hacia las mujeres de la congregación. Y esta tarea suele ser muy delicada, pero el ministro no debe y no puede descartarla ni debe evitarla. Tiene que corregir, tiene que disciplinar. A las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas. También ellas requieren de su consejo e igualmente de corrección pastoral. No solo los varones, también las mujeres. No solo los jóvenes, también las señoritas. Todos necesitamos ser llamados a cuentas muchas veces por nuestro pastor. En cuanto a las ancianas, ya hemos dicho que se les debe tratar como a madres. Por lo que la idea que predomina es el respeto y la reverencia. Respetar a los ancianos, respetar a las ancianas,
tratarlos a ellos como a padre, a ella como a madre. Esta figura indica lo difícil que puede ser, ya que corregir a su propia madre no es tarea fácil. Y más de una vez, el pastor, el ministro, el anciano, va a tener que hacer eso. Es evidente que tal acción requiere que al momento de realizarlo, el ministro, el pastor, el anciano, el encargado que se le ha delegado esa responsabilidad, muestre una profunda humildad y pida una buena dosis de sabiduría al Señor antes de realizar dicha obra. Por último, en la relación con los jóvenes, Pablo instruye que se les ha de tratar a las jóvenes, Pablo instruye que se les ha de tratar como a hermanas, con toda pureza, y agrega ese adjetivo, con toda pureza. Esta instrucción tiene algo muy especial para el joven Timoteo, y también aplica a todo pastor en nuestros días, ya que en muchas ocasiones tendrá que corregir a las mujeres jóvenes de su congregación. Pablo sabe que Timoteo es joven y que esta tarea debe tratar con mucha, pero mucha delicadeza. No porque dude de Timoteo. Pablo no está dudando de Timoteo. Pablo está previniendo a Timoteo. Pablo está previniendo a Timoteo, está evitando que su ministerio caiga en descrédito por los falsos maestros que estaban en Éfeso. Recuerde que los falsos maestros estaban abundando. Y una de las características de estos falsos maestros que mostraban una vida piadosa era aprovecharse de las mujeres jóvenes, como lo vemos escrito en 2 Timoteo 3:6. Y leo: porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Estos falsos maestros que mostraban una vida piadosa, estaban haciendo esto. Por eso Pablo está alertando a Timoteo: cuando te acerques a las mujeres jóvenes, tienes que tratarlas como hermanas con toda pureza. Pablo tuvo mucho cuidado de señalar la pureza de las jóvenes en la iglesia local. No quiere decir que la pureza en el varón joven no es importante, sí lo es. Pero Pablo está haciendo aquí una aclaración hacia Timoteo por el contexto en que estaba pasando, por el contexto en que la iglesia estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Pablo ya había hablado de esto con Timoteo, en 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, fe y pureza. Pureza implica ser puro en conformidad a la voluntad de Dios, en todo ámbito espiritual. Por lo tanto, no se refiere solamente a la pureza sexual, pero tampoco la excluye. Es evidente que no hay nada más perjudicial para el pastor que fallar en su conducta para con las jóvenes y las mujeres en general. Siempre va a estar en el ojo de todas las personas cómo el ministro, cómo el pastor trata hacia las mujeres, el trato hacia las mujeres, porque es el sexo opuesto. Y debe tratar a las jovencitas de una manera muy
muy interesante, muy limpia, muy pura, como hermanas. La iglesia en la disciplina es necesaria. La disciplina en la iglesia trae bendición espiritual. La disciplina aplicada correctamente glorifica el nombre de Dios. La disciplina aplicada correctamente glorifica el nombre de Dios. La disciplina ha de aplicarse con toda sabiduría, con toda humildad, con todo amor, con toda ternura. Pero debe aplicarse. La iglesia debe verse como la familia de Dios, como la familia que es, la familia de Dios, reflejando cada uno de sus atributos entre los hermanos. Y que la sociedad mire, perciba el amor que existe entre los creyentes, porque somos una familia. La iglesia debe servir como familia modelo, sobre todo en estos días en que la institución de la familia está en peligro en muchas de las sociedades modernas. Es triste ver cómo en nuestra sociedad occidental ya no se honra a los padres y se ha perdido el respeto por las personas mayores. No solo por los padres, pero por las personas mayores. Esto no debe ocurrir en la familia cristiana. La familia cristiana es el modelo para la sociedad. No hay nada más triste y de mayor estorbo a la causa de Cristo que creyentes se separan y se ofenden, sobre todo por motivos insignificantes. Muchas veces son cosas insignificantes por las cuales las iglesias se dividen, por las cuales las personas se van. Pero la raíz es la inmadurez. La raíz es que no quieren crecer, no quieren ser disciplinados, no quieren ser ayudados. Mas, sin embargo, el líder, el anciano, el pastor, tiene la responsabilidad de llamar a cuentas a cada persona, sin importar la edad, si ha caído en pecado, si está portándose de una manera incorrecta. Se debe llamar la atención. Y antes de orar, quisiera apelar a su conciencia y a su corazón, que podamos entender lo que la palabra nos está diciendo, lo que nos está enseñando. Que la disciplina es necesaria. La disciplina es necesaria. La disciplina es necesaria y es beneficiosa. Cada miembro de la iglesia local debe buscar la armonía entre los creyentes como en su propio hogar. Mire, nosotros no estamos pasando por persecución, gracias a Dios. Pero la iglesia primitiva se amaban porque estaban siendo perseguidos. No sé si necesitamos que una persecución llegue a nuestros días para amarnos genuinamente, para exhortarnos con mucha humildad, con mucho amor. Cada miembro debe tomar una actitud de humildad al momento de ser exhortado. No solo el que exhorta, pero también el que recibe la exhortación. Es mutuo. Así que, hermano, hermana, si esta semana recibe una llamada del pastor, sea humilde. Levante el teléfono. Y si tiene que ser exhortado o exhortada, sea humilde. Ya que el pastor solamente desea el beneficio y el bienestar de la iglesia. Es el responsable de nuestras vidas.
y es el responsable de hacerlo correctamente. Termino, Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre, le damos gracias. Gracias por su preciosa palabra. Gracias por llamarnos en esta tarde a amar la disciplina, a amar la corrección, por darnos directrices hacia los líderes de la iglesia, hacia los ancianos, hacia el pastor, hacia el encargado, la manera correcta de exhortar, de animar. Ayúdenos como miembros de Iglesia Bíblica Emanuel a amar la disciplina, a buscar la unidad entre los hermanos, para que podamos reflejar su amor, para que sus atributos sean visibles entre nosotros y entre la sociedad. Gracias por nuestro pastor. Gracias por darle un corazón tierno, un corazón sabio, humilde. Y pedimos, Señor, que le ayude a llevar su tarea con fidelidad, como hasta el día de hoy, Señor, lo hemos visto. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.